Bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre The Rat Cave, un fangame de FNAF actualmente en desarrollo que ha revelado bastante información sobre la jugabilidad y la historia. En este vídeo se va a realizar una recopilación de todos los datos existentes hasta el momento, para hacernos una idea de qué es lo que nos prepara a esta futura gran entrega. Con respecto a la historia, aquí se hace mención de que en 1979 la pizzería de Freddy Fazbear había cerrado por razones desafortunadas. Sin embargo, Fazbear Entertainment, queriendo permanecer en el negocio del entretenimiento, trató desesperadamente recuperarse asociándose con una compañía llamada Zack Robotic, quienes solo se enfocan en realizar animatrónicos a un precio barato, donde aparentemente la combinación de estas dos empresas dan a luz a un nuevo restaurante llamado The Rat Cave en 1981, 2 años después del cierre de Freddy Fazbear Pizza. Este nuevo restaurante estaría solicitando a un guardia de seguridad, donde una mujer llamada Stacy Green vendría siendo contratada para trabajar en el cargo por un par de noches. La mencionada mujer estaría teniendo pesadillas durante el tiempo que trabaja en The Rat Cave. Si a esto se le suma además de que posee esquizofrenia, una enfermedad mental que produce alucinaciones, dificultad para organizar pensamientos, movimientos extraños, etc., estas pesadillas comienzan a cobrar vida durante su tiempo en el trabajo. Debido a su estado actual, es difícil para ella saber qué es real o qué cosa es solo su imaginación. Este vendría siendo la premisa, lo cual no me explico la razón de cómo es que la empresa ha contratado como guardia a una persona que podría ver en las cámaras a alguien que en realidad no está ahí, debido a la esquizofrenia. Seguramente no había muchas personas pidiendo el cupo para trabajar. Stacy no lo ha mencionado en su currículum o simplemente la aceptaron sabiendo eso. Sea como sea, la labor de dicha mujer va mucho más allá que simplemente sentarse a revisar las cámaras procurando que todo se encuentre bien. Hay que añadir también que debe moverse por gran parte del lugar, con la finalidad de dirigirse a diferentes salas de computadoras para descargar y transferir archivos a cada computador que usan los empleados que trabajan durante el día. El tiempo tope para realizar todo lo antes mencionado es hasta las 7 AM. Lógicamente, como ya sabemos lo que ocurre en los fangames de FNAF, durante el transcurso de la noche Stacy deberá mantenerse alerta para no caer en manos de los animatrónicos que deambularán durante la noche. Cabe recordar que, como se ha mencionado en un comienzo, tendrá la dificultad de saber si lo que tiene enfrente es la realidad o solo producto de su imaginación, tratándose de quizás una alucinación provocada por su esquizofrenia. Más aspectos sobre la historia estarán escondidos en el minijuego que se presentará en el lanzamiento, donde se podrá recolectar artículos coleccionables, habiendo fotos, cintas, pósters, etc. Fotos han sido reveladas, donde se muestran niños juntos con animatrónicos en el interior del local. Los niños de las fotos tendrán el rostro tachado en negro, seguramente siendo esta una forma de querer transmitir que algo les ha pasado a estos infantes, algo aparentemente no muy amigable. Al final del tráiler otorgado por los desarrolladores, se mostrará una dirección que, si lo colocas en Google Maps, te llevará a la ubicación de una localidad de Chuck E. Cheese, una cadena de pizzería bastante conocida. De momento no se sabe si esto es una referencia de elogio hacia Chuck E. Cheese o forma parte de la historia del juego del universo propuesto por los creadores. Esperemos que el lanzamiento logre resolver muchas dudas con respecto a la historia. Teóricamente, como Freddy Fazbear Pizza ya tenía sus icónicos personajes cuyos endoesqueletos aún funcionarían, le pediría a Zack Robotics que use los endoesqueletos de sus animatrónicos para colocarlos en los nuevos trajes del nuevo restaurante, en un acto para ahorrar gastos. ¿Será por esta razón que dichos animatrónicos del nuevo local comiencen a moverse durante la noche? ¿O existirá una historia aparte detrás de todo esto? Teoría que por supuesto podrá ser o no confirmada al momento del lanzamiento del juego. Con respecto a la jugabilidad, el jugador debería esperar un entorno de itinerancia libre de apuntar y hacer clic, donde a través de esta mecánica podrá moverse por muchas partes del lugar.
Stacy llevará consigo una computadora portátil de los 90 durante su trayecto, donde podrá observar todas las cámaras al mismo tiempo en miniaturas, siendo un total de 8, pudiendo elegir cuál es el que desea realizarle un zoom, para detallar mejor la observación. Existirá una pestaña llamada Audio System, cuya función no es revelada, pero puede teorizarse que quizás sirva para emitir un sonido desde una determinada cámara, con la finalidad de enviar a un animatrónico quien se encuentre deambulando hacia allá, como una forma de evitar toparse con él, de ser el caso que obstruya un camino. Se observará el cómo debe estar atento ante amenazas mientras realiza sus funciones en las distintas computadoras del local. Llevará consigo también una cámara fotográfica con flash, demostrando ser un accesorio que le servirá para evitar problemas con los animatrónicos cuando se encuentren fuera del lugar. La linterna que posee en mano no demuestra tener otra función más que alumbrar el oscuro entorno donde se encuentra Stacy, para facilitar su camino por el lugar. Por parte de los trailers, uno de ellos muestra el comercial del restaurante, reflejando el trato que desean otorgarles a los comensales, enfocándose principalmente en la celebración de cumpleaños. Otro tráiler más extenso muestra el cómo es que se realiza el show de 4 animatrónicos correspondientes del local. No parece haber ninguna persona en los alrededores, por lo que se da a entender que se encuentran en la hora del cierre del local. Cuando se apagan las luces, dándose a entender que la pizzería se encuentra cerrada, los animatrónicos comienzan a ejercer movimientos, evidenciando que esta es la hora en la que empezarían a moverse durante las noches. Se mostrará un pequeño apartado dando a conocer parte del minijuego que se va a presentar, donde al parecer en esta oportunidad pareciera ser la casa de Stacy, donde seguramente aquí se verá reflejado de alguna forma el cómo le afectará el tema de las pesadillas combinadas con su esquizofrenia mencionadas en un comienzo. Dentro de lo que se logra observar, cuando un animatrónico se asoma en la puerta mientras Stacy lleva a cabo sus funciones en los computadores, pareciera que apuntarles con la linterna logra hacer que se alejen. Finalmente, se mostrará a una persona con la máscara de Freddy sosteniendo un tocadiscos con la canción Toreador Mart. El significado de esto no está del todo claro, posiblemente sea una representación a una de las pesadillas que tenga Stacy, siendo de alguna forma afectada por el pasado de Freddy Fazbear Pizza, más concretamente por el incidente que ha causado su cierre. De ser el caso que Freddy Fazbear Pizza haya cerrado sus puertas debido a la muerte de alguna persona, es posible que la entidad deambule por la nueva localidad intentando contactarse con Stacy, aunque esto ya lo tendremos más claro al momento del lanzamiento oficial del juego. ¿Qué opinas tú? ¿Deseas mencionar algo después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas. De a poco se revelarán más actualizaciones del juego, por lo que te recomiendo activar campanita para estar al tanto de futuras noticias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense y que tengan un excelente día.